Nos iremos viendo las caras nuevamente de manera alternativa en la Escuela de Montes y aquí en el Instituto. Muchísimas gracias, Miguel. A vosotros. Sonia. Bueno, pues muchas gracias de verdad por hacernos este hueco, ¿verdad, Álvaro? Y sí, poder comentaros y contaros nuestra experiencia. Llevamos tiempo trabajando con esto y, bueno, quizá no os vaya a contar mucho de lo que ya os hayáis explicado, pero os vamos a contar un caso práctico. Nuestra empresa no es una empresa la mejor de todas, es una más, una de las primeras, pero una más. Y, bueno, pues ahí estamos peleando y consiguiendo buenas posiciones y consiguiendo buenos resultados, ¿de acuerdo? Bueno, me vais a perdonar, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa me podéis parar cuando queráis, ¿de acuerdo? Es una mala hora porque es las 3 de la tarde y va a ser difícil, pero bueno, intentaré hacerlo lo más dinámico que podamos, ¿vale? Va a haber una primera parte en la que os voy a explicar de forma general qué es el Grupo OHL para situaros, para comentaros nuestras problemáticas y para poder que entendáis qué hacemos nosotros con la sostenibilidad y que no todo es posible dentro de determinadas empresas. Pero bueno, aún así peleamos, trabajamos para que eso sea posible. A continuación os hablaré de la RSC dentro de la empresa como tal y como yo soy del área de calidad y medio ambiente específica, pues daré unas pinceladas muy pequeñas sobre qué es cómo se transmite la RSC concretamente a la parte de medio ambiente y de calidad, ¿de acuerdo? Bueno, el Grupo OHL es un grupo constructor y de concesiones. Lleva más de 100 años de experiencia y, bueno, pues nos dedicamos, como su nombre dice, pues a gestionar infraestructuras, tanto infraestructuras de autopistas como puertos, aeropuertos, etc. La segunda pata fundamental de nuestro negocio es la construcción, ¿de acuerdo? Es lo que realmente nos da la antigüedad, porque es un grupo constructor desde hace muchísimos años, una experiencia tremenda en el mundo, en muchos países, en África, en Asia y además desde hace muchos años. Y bueno, pues como veis aquí tenemos unas cifras que nos ponen pues como líder mundial en construcción de hospitales y ferrocarriles, socio de referencia en Abertis, en fin. Digamos que estamos junto con Ferrovial, con Acciona, con FCC, pues en ese campo jugando a líderes, ¿de acuerdo? Nuestro negocio se divide en 5 líneas principalmente, de las cuales, como ya os he comentado, está construcción y concesiones, pero luego también hay 3 líneas muy importantes, 3 divisiones, que son servicios, que se encargan de la parte de Facility Management, de la parte de industrial, que es la parte que os va a comentar Álvaro, que es toda la parte de ingeniería, diseño, operación y mantenimiento de determinadas plantas industriales, son procesos de llave en mano, él lo podrá explicar bastante mejor. Y la parte de desarrollos, que son fundamentalmente complejos turísticos de gran calidad, de alto standing y con unos niveles muy exigentes en cuanto a sostenibilidad y en cuanto a otros criterios ambientales, responsables, sostenibles, sociales, etc. Bueno, de forma así muy rápida, lo más importante quizá de concesiones es que está en muchas partes del mundo. Estamos principalmente en México, en Chile, en Perú, y sobre todo pues que gestionamos esas infraestructuras para luego después ponerlas en valor, darle valor y bueno, pues, ofrecer un mejor servicio a la parte más de infraestructuras y de las partes administrativas y en la parte de gobierno. La parte de construcción pues, se centra fundamentalmente en obra civil y en edificación singular. Eso quiere decir que afortunadamente nuestro negocio se ha mantenido y ha sobrevivido un poco mejor en estas épocas de crisis, puesto que no nos hemos dedicado específicamente a la edificación como tal, no hemos hablado nada de residencias, sino fundamentalmente complejos hoteleros, hospitales, sanitarios, etcétera, que es lo que de alguna manera persigue el presidente de la compañía, que es el que tiene estas directrices. ¿Cómo nos ubicamos? Como os decía, en todo el mundo. De esto lo más importante es que al principio el Grupo OHL empezó a ser un grupo español, pero ahora mismo el futuro está fuera. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante de cara a determinadas variables como la sostenibilidad, porque en la sostenibilidad es muy importante ver la sociedad y el medio ambiente, y ya no estamos hablando solo de España, sino también de otras partes del mundo que también hay que tener en consideración y también hay que valorar. Si consideramos que nuestro 75% de las ventas está fuera, comprender que la sostenibilidad está muy relacionada a los países donde principalmente estamos. Y España ahora mismo no es de los principales países que nos suponen los ingresos. Otra parte muy importante es la parte del capital humano. A pesar de que tenemos 23.000 empleados, casi 24.000, no somos una de las empresas con mayor cantidad de recursos humanos. Pensad que somos una empresa constructora
las empresas constructoras funcionamos principalmente por subcontratas. Es decir, es una cifra elevada, pero sin embargo, como veréis en la diapositiva a continuación, hay una barbaridad que son 12.267 trabajadores en contratación indirecta. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente tenemos un poder a nivel humano dentro de la empresa, sino también una capacidad de influir en lo que son otros agentes externos muy importantes, ¿de acuerdo? Y en eso hay empresas que son más dedicadas al facility, donde los recursos humanos son mucho más fuertes que la parte exterior, y eso hay que potenciar eso, mientras que en un grupo como el nuestro es muy importante no perder de vista esta parte de la cadena de suministro, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los ejes de nuestro grupo? Fundamentalmente, internacionalización, ¿de acuerdo? La I+D+I, nuestro presidente, es el mayor defensor ahora mismo que yo conozca de la I+D+I. Pensar que la I+D+I es innovación, es mejora. Si uno quiere seguir manteniéndose dentro de la estructura de negocio, lógicamente hay que mejorar, hay que cambiar, hay que ver qué es lo que quiere el cliente. Todo esto está muy enlazado, por supuesto, con calidad, con excelencia, pero también con nuevas tecnologías, con incorporación de las tecnologías existentes para poder sobrevivir en el mercado. Y por supuesto disciplina financiera, que es lo que hace que nos mantengamos a flote, porque si no, como comprenderéis, hace tiempo que nos habrían despedido ya todos. En fin. ¿Cuál es la segunda parte, más importante también, de la parte de la estrategia? Pues los conceptos que os he comentado, pero en todas las grandes empresas y las pequeñas también deberían, aunque no en su mayoría lo tienen hecho, es la parte de análisis de riesgos. Estos análisis de riesgos es lo que luego deriva en determinadas políticas, en estrategias, en planes directores, porque son los que identifican los factores que están a nuestro alrededor y los internos también, y nos dicen, oye, ojo, aquí hay que trabajar, aquí hay que trabajar. Y es lo que nos da las pautas para decir, hay que la I+D+I dirigirla aquí, o la sostenibilidad hay que dirigirla allí, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto algunos ejemplos, no son todos los riesgos de OHL, os he puesto pues, principalmente riesgos regulatorios, riesgos físicos, riesgos de imagen. Luego, a continuación, estos riesgos se analizan, se evalúan, se sacan prioridades dentro del grupo, riesgos que se pueden admitir, riesgos que no, y a continuación se establecen pues, los planes estratégicos y los planes directores. ¿De acuerdo? Bueno, con esa visión general, que no sé si más o menos, entiendo que sí os ha quedado claro, porque es una cosa bastante sencilla, pues empezamos con la RSC, ¿de acuerdo? La RSC, como veis, es siempre pública. Las empresas ven en la RSC, en la sostenibilidad, un factor de venta, un factor de imagen. Entonces, no solamente hay que hacerlo, sino que además hay que comunicarlo, es muy importante. ¿Cuáles son los principios de esta RSC en el grupo? Pues como veis hay 5 parámetros fundamentales. Compromiso, ¿vale? Es importante manifestar y estar comprometidos con determinados esquemas que ahora os explicaré. Gestión de valores, por supuesto, valores que nos referimos, pues el conocimiento dentro del grupo, la experiencia, la innovación, es decir, todo lo que podemos poner en valor para que nuestros clientes, nuestra sociedad nos valore y nos acepte y cuente con nosotros. Transparencia y credibilidad, siempre hay que ser transparentes, si no, cuando que empieza uno a ser un poquito difuso, un poquito gris, empiezan a sembrarse dudas. Ya siendo transparentes se siembran dudas, imaginaros qué es lo que pasa si uno no es transparente. La parte de comunicación y de diálogo con los grupos de interés. La comunicación en la sostenibilidad es muy importante. Si uno hace cosas pero no comunica, ¿qué beneficios se saca de la empresa? Ninguno. Hay beneficios internos, ahorro de costes, optimización de procesos, etc. Pero es muy importante la parte de comunicación. Por lo tanto, ahora mismo la parte de comunicación es la que más está creciendo y donde más impacto se está teniendo, ¿de acuerdo? ¿Todo esto en qué se basa? Pues en lo que os estaba comentando, gestión de riesgos, reputación y confianza, posición competitiva, eficiencia operativa y acceso al capital. ¿Y todo esto para qué? Pues porque OHL no está solo, el grupo OHL está dentro de un marco y como veis tenemos identificadas todas nuestras partes interesadas. ¿Para qué? Pues para comunicar con ellos, para gestionar con ellos los riesgos, para determinar cuáles son las mejores eficiencias a nivel económico, a nivel ambiental. Entonces, todos los parámetros que veis ahí son importantes y hay que tenerlos en consideración. ¿Cómo articulamos esto dentro del grupo? Pues se articula a partir de fundamentales, órganos de gobierno. ¿De acuerdo? Son fundamentales, todas las empresas los tenemos a mayor o menor nivel. En el grupo HL, a mi compañera Rosa, que es la jefe de servicio de RSC, lo que le gusta decir es que la RSC es todo transversal. Y es verdad,
Porque aunque cada uno nos dedicamos a una tarea, yo por ejemplo soy de calidad medio ambiente, pero yo tengo mi parte dentro de la RSC. Yo gestiono mis riesgos, yo identifico mis variables, yo comunico, pero al mismo tiempo también aporto a esa visión global de RSC. Entonces, en esta diapositiva lo que quería mostrar es que el equipo de RSC es muy grande, pero no es específico de RSC. En general en las empresas, poca gente hay que se dedique solo a RSC. En general nos dedicamos a otras muchas cosas, pero además también respondemos a este tipo de parámetros, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en principio, como veis, tenemos una parte corporativa con 17 coordinadores a nivel corporativo y 182 colaboradores a nivel dentro de las líneas de trabajo, digamos en la línea operativa, ¿vale? ¿Cómo está regulado todo esto? Con un comité de sostenibilidad que está siempre a más alto nivel. Allí están todos los presidentes y los directores generales de las divisiones, de la parte operativa y de la parte más corporativa. Y entonces, ahí en esos comités es donde se toman las decisiones de verdad. ¿De acuerdo? ¿Cómo organizan este comité de sostenibilidad y dice a todo el mundo, hágase esto? A partir de políticas y de compromisos. Es el segundo de los puntos dentro de la RSC. Primero organizarse y luego establecer políticas y compromisos. Las políticas y los compromisos pueden ser internos y pueden ser externos. Es muy importante los compromisos externos para que uno, al adherirse a ellos, muestre a la sociedad y muestre a esas partes interesadas que asume esos compromisos y los hace suyos y está de acuerdo con ellos, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto algunos de los ejemplos más importantes a nivel de RSC. Está fundamentalmente el Pacto de Naciones Unidas, los derechos humanos, las líneas directrices de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, en fin, pues como veis hay bastantes organizaciones y bastantes compromisos públicos a los que adherirse. Y todas las empresas grandes, con grandes políticas y grandes compromisos, están adheridos a todos ellos, ¿de acuerdo? Y aparte de los que uno se adhiera externamente, tiene que organizar toda su política y toda su normativa interna para poder gestionarse internamente. Y aquí, como veis, pues tenemos también en el grupo HL muchos compromisos públicos internos, o sea, públicos en tanto en cuanto son públicos y están comunicados en nuestras páginas web, pero son de uso interno, ¿vale? Pues por ejemplo la política de sostenibilidad que se aprobó en el 2003, tenemos nuestro código ético que se aprobó pues, hace como 5 o 6 años más o menos, tenemos toda una serie de marcos y de políticas que veis ahí, compras responsables, recursos humanos, formación, calidad medio ambiente, en fin, como veis, una barbaridad de compromisos, de políticas, pero que son todos necesarios porque cuando luego las partes interesadas nos piden información, nos demandan esos compromisos y esas políticas de gestión interna. ¿Qué más es muy importante dentro de la RSC? Los canales de comunicación, como os decía, en comunicar y además de forma transparente es siempre un punto a tu favor. Y los canales, pues el tema es que los canales han crecido tremendamente y ahora ya tenemos tantos canales que es muy difícil gestionarlos, ¿de acuerdo? Además, la información tiene un problema y es que tú puedes comunicar una cosa, pero luego hay muchos destinatarios, no todos tienen los mismos niveles de información y de conocimiento, con lo cual es muy importante saber qué se comunica y cómo se comunica, ¿de acuerdo? ¿Qué canales utilizamos fundamentalmente en OHL? Pues canales convencionales tipo web, el canal ético, intranet, tenemos una intranet interna para poder comunicarnos en ese sentido. Las publicaciones tipo los informes de sostenibilidad de las empresas, es donde las empresas muestran realmente el resumen del año de lo que han hecho en RSC. Tenemos también consultas, en fin, bueno, es una serie de líneas de comunicación que es importante no perder de vista. Y una vez que tenemos, digamos, esas 4 o 5 patitas montadas, pues empezamos a hablar ya de proyectos, es decir, qué es lo que vamos a hacer de verdad para mejorar nuestra RSC. Y para ello nos organizamos en planes directores. El plan director de RSC lo aprueba el comité de sostenibilidad, por supuesto con el OK del comité de dirección y el consejo de administración. Este plan director recoge todas las pautas, todas las directrices para todo el grupo HL en todo el mundo. Y incluye aspectos ambientales, aspectos sociales, aspectos económicos, recursos humanos, formación, incluye muchísimos conceptos. Aquí os he puesto un esquema del último plan de RSC, que además ha terminado el año pasado, estamos ahora mismo en elaboración, en aprobación del próximo plan, que empezará en 2015 y tendrá duración hasta el 2020, creo que era, 19-20, no sé, ahora mismo me acuerdo muy bien de la fecha.
Y bueno, pues como veis hay materias que son troncales y luego materias transversales. ¿Por qué? Las transversales cuando tocan muchos temas, pero hay temas pues que no es solamente de un área. Por ejemplo, hay innovación, la innovación se puede hacer en medio ambiente, se puede hacer en la parte social, se puede hacer en la parte más productiva. Entonces, claro, son materias más transversales. Y luego hay proyectos más troncales pues que afectan en concreto, por ejemplo, a la cadena de suministro. Afecta a una parte interesada en concreto y además en una faceta determinada. Y bueno, pues como veis, el plan del año 2011-2014 tenía 9 proyectos que luego a su vez derivaron en otros planes directores y en otras estrategias. Algunos de los principales hitos que hemos conseguido con este último plan, bueno, pues como veis a nivel de estrategia os puedo hablar de toda la parte del análisis de tendencias de sostenibilidad, es decir, siempre hay que tener una visión y un seguimiento de lo que es la sostenibilidad. Para ello contamos con muchos consultores externos tipo Price, Deloitte, bueno, todas las típicas consultoras que todo el mundo conocemos, pues todos ellos nos apoyan, nos ayudan, nos siguen y nos informan sobre estos temas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también tenemos la adhesión al grupo LGB, bueno, pues una serie de cosas. Trabajamos también en el ENCOR, otros temas interesantes. Tenemos, por ejemplo, una buena puntuación en el Carbon Disclosure Project, no sé si conocéis el CDP, es uno de los índices bursátiles, perdón, es uno de los índices ambientales que, teniendo en consideración a nivel bursátil, a nivel de las empresas que cotizan en bolsa, nos evalúan y nos dicen cómo estás a nivel de cambio climático, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sí, en fin, pues es una serie de estrategias que año a año vamos revisando y vamos sacando pues, mejoras con respecto al año anterior, ¿de acuerdo? En concreto os decía que esos planes directores generales de RSC luego se materializan en otros planes. Hay temas que no, por ejemplo, a nivel de formación tienen su plan estratégico de formación que sigue las premisas del RSC y los implanta. En el caso del medio ambiente, igual. Tenemos también un plan director de medio ambiente y energía que aprobamos también en el 2011-2014 con los mismos plazos y que aplica estos principios que estábamos viendo. Los he puesto al revés, perdonadme. Pero bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Que como lo que quiero mostraros es que, aunque la RSC está arriba, la aprueban a nivel de arriba, luego después eso va descendiendo y se va aplicando de forma bastante más pormenorizada y bastante más en detalle. Hay temas como el medio ambiente que necesitan unos planes específicos y hay otros como la parte de calidad que no necesitas un plan director porque, mira, es que es implantar el sistema, certificarlo, ir mejorando poco a poco, pero no necesitan un plan director como tal, ¿de acuerdo? Y bueno, os he puesto aquí unas cifras pues para que veáis un poco nuestro volumen de negocio a nivel certificado, a nivel de 14, de 9, es decir, todas estas cosas forman parte de los planes directores. Estrategias a nivel de certificación en 9-14 también forman parte de la RSC, que como veis, bueno, pues han ido aumentando progresivamente. ¿Esto qué significa? Pues uno que dice, vale, pues ha aumentado. ¿Y qué? Pues hombre, para nosotros es muy importante, porque decir que en Qatar tenemos un certificado de 1001 y de 14001, quiere decir que una entidad externa está diciendo que a pesar de las dificultades que hay en Qatar para construir con criterios de calidad y para gestionar el medio ambiente, lo estamos haciendo en la medida que podemos, siempre dentro de unas limitaciones, porque ni los recursos, ni la formación, etcétera, es la misma que en España, pero lo estamos haciendo, con lo cual una persona que pueda entender o que trabaje con esto dice, pues es un esfuerzo muy importante estar cada vez incrementando ese tipo de certificaciones en los países. ¿Qué más, por ejemplo, a nivel de medio ambiente? Pues estamos trabajando ahora el tema de cambio climático, entendéis que es un punto fundamental dentro de la RSC y dentro de la parte de medio ambiente, y en la empresa ahora mismo es una patada que se le está dando muchísimo peso. Ahí he puesto siempre, tenemos más proyectos que estos a nivel de cambio climático, pero bueno, os he puesto, digamos, los más generales que todo el mundo tenemos. Todos tenemos planes de compensación, todos tenemos planes de reducción, etcétera. La verdad es que en cambio climático estamos muy bien posicionados, estamos a la altura de Ferrovial y de Acciona, tenemos una nota del 99 a menos sobre un 100A. Me diréis, ¿y eso qué significa? Pues eso significa que alguien externo, que además no es español, sino que es a nivel alemán, te está diciendo que has conseguido responder un cuestionario que lo que tú estás contando estás a nivel de los mejores dentro de España, pero no solamente dentro de España, sino que es que a nivel mundial, es decir, yo me siento orgullosa de poder decir que a nivel de cambio climático las empresas españolas somos de las que hacemos senda, somos las primeras, somos las que vamos a ir trabajando. Eso no quiere decir que no haya empresas internacionales que lo hagan, pero las españolas estamos trabajando muy en serio con estos temas y poco a poco se nos está reconociendo pues creo que esto se ha ido a dormir. Perdonad. Estamos
trabajando con estos temas y somos líderes mundiales, con lo cual, pues, a mí me llena de orgullo. O sea, es mucho trabajo, pero al mismo tiempo está siendo muy relevante. Como tengo la presentación aquí, y como vamos cortos de tiempo, porque además yo tengo la mala costumbre de enrollarme mucho, ¿qué más? Estoy ya terminando, enseguida doy paso ya. Dos cosas más, digamos. Lo que quería también resaltaros es, tenemos una valoración externa, que era lo que estaba diciendo el CDP, muy buena, y no solamente en temas de medio ambiente, sino también a nivel de comunicación. Por ejemplo, nuestra memoria es una de las mejores valoradas a la hora de comunicar. Al lado de la de Ferrovial, de la de Acciona, pero para OHL, que somos, creo que éramos la quinta o la sexta constructora dentro de España, pues es importante. Estamos a nivel de las grandes constructoras europeas, a nivel de Skanska, a nivel de Bedford Beauty. En fin, para nosotros es mucho trabajo, pero es un orgullo. Y al final del todo tenía unas reflexiones que bueno, quizá algunas las he mencionado ya, otras todavía nos han quedado, digamos que son novedosas, pero bueno, en cualquier caso, de forma convenida con mi compañera de RSC, queríamos deciros que la sostenibilidad no es una opción. Para grandes empresas que quieren pensar a largo plazo, la sostenibilidad es una forma de hacer negocio, porque cada vez es más demandado por la sociedad y en determinados países, a lo mejor en Qatar, pues poco a poco, pero en Australia es imprescindible estas cosas, es decir, en función del país o del mercado donde tú te quieras meter, estos requisitos empiezan a ser obligatorios. ¿Por qué? Porque los clientes, si no tienen estos criterios, si los clientes si no cumples con estos criterios, no te van a contratar. Porque si no tienes estos condicionantes, no tienes financiación, y la financiación es muy importante para las empresas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Por supuesto, la sostenibilidad permite ahorros, permite ahorros económicos, mejoras ambientales y además soluciona muchos conflictos sociales que pueden poner en peligro muchos negocios. La parte social cada vez tiene más peso, la gente sabe perfectamente lo que quiere. A ver, entendámonos, hay mucha gente que tiene su opinión y quiere imponer sobre los demás, pero en general, bueno, pues cada vez la gente está más preparada y exige y reclama cosas, y las empresas tenemos que estar a ese nivel, ya no solamente como para responder a los empleados, sino también al entorno que nos rodea. Y bueno, quizá os he comentado un poco las conclusiones más relevantes de esta parte. Lo más importante también, que es un modelo en continua evolución. Lo que yo os puedo estar hoy contando, mañana puede que ya no sea. Es decir, es un área donde estamos continuamente actualizándonos, continuamente. Y además, también, por suerte, por desgracia, nos movemos con tendencias. Ahora hay una tendencia a agruparlo, mañana a desagruparlo, me da igual, pero el concepto sigue ahí, ¿de acuerdo? Y bueno, nada más. No sé si os ha aburrido demasiado la charla. Si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, os podéis contar conmigo. Y bueno, voy a dar paso a Álvaro, si nos arregla el ordenador, para que él os cuente de forma más específica la realidad. Es decir, cómo se vive a nivel operativo la sostenibilidad en una división como industrial. ¿De acuerdo? Gracias, Sonia. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí.